Buenas tardes, es un gusto estar aquí con todos ustedes. La experiencia que queremos compartir con ustedes es lo que hemos venido haciendo en el sector beneficiador. Como todos sabemos, debido a la fluctuación en los precios de café, como hemos mencionado, el cambio climático y la pandemia, eso nos hace que seamos muy rigurosos en el control del proceso para ser más eficientes en lo que estamos haciendo en el proceso de beneficiado. Como todos sabemos, el proceso de secado es el proceso que impacta más en los costos, por eso nos hemos concentrado en este tema y hemos venido analizando qué es lo que sucede para poder dar alternativas que les puedan ser implementadas en el sector beneficiador. Costa Rica, otra problemática que tenemos es que la leña que lo usamos como recurso energético ha venido escaseando y se encarece. Actualmente tenemos un costo aproximado de $11 por metro cúbico. Entonces tenemos que ser muy estrictos con el control del recurso energético. Llámese cascarilla, llámese pulpa seca o llámese leña, todos son tan valiosos que es importante que los utilicemos lo más oportunamente. En el proceso de secado usamos calor para secar el aire que va hacia las secadoras. A eso le llamamos secado mecánico. ¿Y de dónde viene este calor? Este calor viene de tres biomasas que tenemos o que podemos hacer uso, que es la pulpa seca, la cascarilla y la leña. Estos tres polímeros naturales tienen celulosa, hemicelulosa y lignina. Y algo muy importante es que tienen un porcentaje en masa de aproximadamente 44-45% de carbono y aproximadamente de un 5 a un 6% de nitrógeno, entre otras cosas. Este carbono y este nitrógeno de estos recursos energéticos los mezclamos con aire y producimos una combustión directa. El problema del aire es que lo que necesitamos es el oxígeno, pero desgraciadamente viene mezclada con un 79% de nitrógeno. Este nitrógeno no participa de la reacción y lo que hace es enfriarnos el horno y salir por la chimenea, robarnos calor del proceso de combustión. En el proceso de combustión, lo que hacemos es producir estas dos reacciones de una manera muy eficiente, que es el carbono, lo mezclamos con el oxígeno del aire y eso produce una reacción exotérmica que produce luz y calor. Lo mismo que el hidrógeno, al mezclar con el oxígeno, produce otra reacción exotérmica que nos produce vapor de agua. En la primera lo que producimos es CO2. Entonces, como vamos viendo ahí, si la idea del proceso es que sea muy eficiente, todo lo que necesitamos generar es mucho CO2 y mucho vapor de agua. Principalmente CO2 porque es el contenido principal de la biomasa. Esta biomasa, el calor que produce, lo usamos para calentar el aire secado que debemos llevarlo de temperatura ambiente a un máximo de 60 grados centígrados. Este es un diagrama de un horno general. Entonces, usamos la biomasa, la quemamos dentro del horno, los gases pasan a través de un sistema de transferencia de calor, llamémoslo así, y salen por la chimenea. El aire secado fluye por fuera de ese sistema y de una forma indirecta, por eso se llaman hornos de fuego indirecto, y salen hacia las secadoras a una temperatura máxima de 60 grados centígrados. Analizando lo que está pasando aquí, nos dimos cuenta que aquí estábamos teniendo temperaturas
entre 150 y 200 grados centígrados, porcentajes de CO2 de un 3% en la chimenea, porcentajes de oxígeno de un 18% en la chimenea, porcentaje de partículas sólidas mayores a 175 miligramos por metro cúbico, caudales mayores a 1500 metros cúbicos por hora y excesos de aire mayores a 100%. Esto lo único que refleja son pérdidas de calor a través de la chimenea, energía que debió irse hacia las secadoras donde estamos secando el grano. Este exceso de aire es necesario porque estamos quemando un sólido. Al quemar un sólido necesitamos más aire del aire, lo que se llama el aire estequiométrico necesario. Nos dimos cuenta de este análisis a partir de la experiencia que realizamos en un horno, donde empezamos a variar la velocidad del ventilador que extrae los gases, del horno y lo saca hacia la chimenea, y empezamos a ver que en la medida que se empezaba a variar la velocidad, empezaban a mejorar los porcentajes de oxígeno, oxígeno empezaba a bajar, el CO2 empezaba a subir, que es deseable, y la temperatura de gases empezaba a bajar. Esto también coincidía con una reducción en el caudal de gases, lo cual implicaba una especie de afinamiento o ajuste que se le estaba dando al horno en la práctica, que eso es necesario hacerlo. Empezamos entonces a ajustar hornos, los que no se podían ajustar porque estaban demasiado fuera de diseño. Entonces lo que hicimos fue generar un nuevo diseño básico, muy compacto, un diseño simple pero muy eficiente, y el sector beneficiador ha empezado a implementarlo. Inclusive este tipo de equipo es fabricado en la mayoría de los casos por el mismo personal del beneficio, ¿verdad?, con la asistencia de nosotros. Y el propósito de esta charla de esta experiencia es analizar cuál fue el impacto o cuál ha venido siendo el impacto del uso de estas mejoras que hemos venido desarrollando en el sector beneficiador en las últimas 4 cosechas. Para eso hemos seleccionado una muestra de 50 hornos en los diferentes sectores cafetaleros, y para el análisis de gases usamos el analizador texto, que está aquí a la izquierda, y el sistema de muestreo, esto es para gases, y el sistema de muestreo isocinético allá a la derecha, marca APEX, que es el que se usa para medir la concentración de partículas sólidas. Aquí en el centro tenemos una fotografía como se muestra cómo se hace ese análisis en la chimenea para poder generar la muestra donde se extrae las partículas sólidas. Esto también lo hemos tenido que hacer debido a que desde hace unos años para acá se implementó o se nos ha venido exigiendo una legislación en cuanto al control de emisiones de chimeneas de fuentes fijas, donde nos exige tener control o estar reportando estos controles año con año de gases de efecto invernadero como el óxido de nitroso y el óxido de azufre, y en partículas sólidas un porcentaje de partículas sólidas en la chimenea, que generalmente son las que salen a la atmósfera. ¿Qué vimos? ¿Qué hemos determinado? Aquí tenemos el resultado de las últimas 4 cosechas,
donde arriba a la izquierda tenemos la primera cosecha, 17-18, donde tenemos un primer análisis que se hace y conforme fue variando, después arriba a la derecha, 18-19, 19-20 y por último abajo, la última 19-20. ¿Qué vimos ahí? En este caso, que en la medida que nosotros hemos ido implementando las mejoras, hemos visto que la temperatura en la chimenea tienden a estar por debajo de 125 grados centígrados, que es la temperatura idónea, donde nos aseguramos que se está produciendo una buena transferencia de calor. Por otro lado, dentro de otros análisis también, vemos cómo el porcentaje de partículas sólidas en la muestra de 50 hornos o 50 chimeneas ha venido disminuyendo y se ha concentrado por debajo de 175 miligramos por metro cúbico, que es el límite que nos pide la ley y que debemos mantener en operación. Y en la variación de los gases y en el porcentaje de exceso de aire, que es un máximo de 100%, inicialmente teníamos porcentajes muy elevados de concentraciones de exceso de aire en la chimenea y los hemos venido reduciendo cercanos al 100%, lo que nos indica que tenemos una buena eficiencia de combustión. Esta buena eficiencia de combustión lo que nos hace es generar el mayor calor posible por kilogramo de biomasa quemada. Entonces, como resultado de esta experiencia, definitivamente, si queremos controlar algo, tenemos que medirlo. O sea, no podemos, en los hornos, por lo general, estamos a ciegas, entonces tenemos que hacer mediciones para poder darnos cuenta cómo están. Inclusive, cada horno, aunque sea nuevo, debe ser ajustado en operación. Y hemos visto que se ha logrado incrementar del 60% al 72% de los hornos con temperaturas inferiores de operación en la chimenea de 125 grados centígrados. También ha habido una reducción considerable, una tendencia a la operación de chimeneas con emisiones de partículas sólidas por debajo de 175 miligramos por metro cúbico, y hay una tendencia muy marcada a la reducción del aire residual por debajo del 100% o cercano al 100%, lo que nos asegura que vamos por buen camino. Entonces, como recomendación, necesitamos seguir midiendo, necesitamos seguir midiendo para ver qué es lo que tenemos que ir mejorando. Esta es nuestra experiencia, espero que les haya interesado, les haya gustado y quedo a la orden de ustedes. Muchas gracias.